Son 5 décadas exactas realmente las que han significado el culto de los fanáticos del rock al disco The Dark Side of the Moon. Un disco que estuvo durante 11 años seguidos, 11 años y medio realmente, en el chart, en el top 200 de los álbumes más vendidos y más escuchados en la cultura general, por lo que es un récord increíble que sostiene la banda británica Pink Floyd. Esta semana cumplió 50 años de Dark Side of the Moon, un álbum que encierra lo que significa lo conceptual, es el llamado álbum conceptual por excelencia. Un álbum de 10 canciones, un decálogo en el que están Time, Money, The Great Gig in the Sky, Breathe in the Air, Brain Damage, entre otras, que representan ese legado de Pink Floyd. ¿Por qué es tan importante? Evidentemente marca en 1973 una muy interesante transición del grupo, que había hecho una serie de discos, venían del proceso de recientemente de salida de Syd Barrett, que era uno de los fundadores del grupo. David Gilmour se estaba afianzando en la banda y Roger Waters estaba, por supuesto, como lo ha hecho siempre, botando toda su creatividad y toda su historia y todas sus visiones marcadas por muchos factores en la creación de este disco, que contó además con otros factores maravillosos como la producción de Alan Parsons, un gran músico del mundo del rock progresivo, en ese momento dedicado específicamente a la producción, y que sembró ese gran legado a través de Dark Side of the Moon, disco que además tuvimos la oportunidad de escuchar interpretado en su totalidad en el primer concierto de Roger Waters en Bogotá, en Colombia, por lo que tiene un significado muy especial para los fanáticos. ¿Qué es un álbum conceptual? Rara vez volvemos a ver lo que es un álbum conceptual, porque es difícil, porque las discográficas le tienen miedo a un disco que suena como toda una sola canción y que pareciera estar conectada una canción con otra. ¿Cómo contarnos una historia completa como si fuera un libro? Eso es a lo que apostó. No es por supuesto el único, lo han hecho muchos, pero es a lo que le apostaba, y eso significa ir en contra de las normas radiales, por ejemplo. ¿Cómo hacer que canciones que hay que cortar conceptualmente salten a las plataformas de radio? Pero lo hicieron, por supuesto. Parte de la industria musical, como es toda la industria musical, hizo sus propios saltos para convertirse en el fenómeno cultural que es. En una extensa discografía también la de Pink Floyd, en la que hay álbumes fundamentales como Animals, The Piper at the Gates of Dawn, o como The Wall, que saltó a una película hecha posteriormente, por supuesto, y que fue muy importante culturalmente hablando, en la contracultura de los años 80 y hacia adelante, todo lo que vimos en ese momento. Pink Floyd cuenta en este prisma, o encierra en este prisma, toda su energía, un rayo que se separa en los 7 colores que se desprenden de proyectar la luz sobre el prisma, un diseño en el que trabajó un colectivo de arte que se llamaba Hipgnosis y que desarrolló muchas portadas de álbumes, pero sin duda esta es la más simbólica de su historia. Es decir, todos los factores se pusieron de acuerdo para que este se convirtiera en un álbum inolvidable, importantísimo, y que definió toda una era del sonido rock progresivo. Incluso va más allá del sonido rock progresivo para construir algo que se hacía de manera muy artesanal. Tenían unos equipos que para la época eran muy sofisticados. Un disco en el que también se desfogó la manualidad de editar con un sistema que era muy avanzado para su época, pero que representaba mezclar manualmente pista sobre pista o cinta sobre cinta para llegar a una cinta definitiva, que era la mezcla de todas estas capas de sonido. Hoy nos parece fácil hacer eso porque hay un software que nos permite poner una pista sobre otra, pero en ese momento era todo manual, se cortaba con una regla y esto iban pegando una cinta tras otra para hacer una serie de capas de cintas que representaban la mezcla de sonidos. Y es lo que encontramos en cada uno de los cortes. No más la introducción de Money representa toda una aventura de la mezcla de sonido en una época en la que se pensaba que todo era instrumentos musicales y grabarlos en bloque o por lo menos
de maneras menos artesanales que lo que significaba esto. No son los primeros en hacer ese tipo de cosas. De hecho, en Colombia tuvimos bandas como los Speakers que realizaban mezclas increíbles también cortando cintas. Pero el trabajo que hicieron personas como Roger Waters en el estudio es sin duda muy particular. Y por supuesto el trabajo de Alan Parsons. Entonces es un álbum que al completar 50 años esta semana siembra un legado importantísimo y le dice al fanático del rock que no se desanime, que en épocas en las que se ha perdido el foco sobre el género, de todos modos estas piedras preciosas, y al final de cuentas la portada es una forma de piedra preciosa, van a estar ahí para siempre. Hay que escuchar Dark Side of the Moon de Pink Floyd, un álbum sin duda inigualable por más que se intente. Han hecho muchas versiones en ska, en música industrial, en reggae, en fin, han hecho un montón de versiones del Dark Side of the Moon, pero sin duda va a ser un disco totalmente influyente para lo que es el presente y el futuro de la música, sin duda. Esperemos que así sea y que salte de generación en generación. Sobre esto quiero compartirles una playlist que se encuentra en mi perfil en Spotify como Carlos Solano Franco. Por favor, vayan a escuchar el Dark Side of the Moon.